En este caso vamos a hablar de las diferencias y en todo caso las oportunidades que tenemos entre tener solo una personalidad y encontrar y conocer lo que es nuestra experiencia transpersonal, nuestra experiencia impersonal, a lo que nos estamos ocupando y lo que de alguna manera tenemos justamente como invitación en estos conocimientos. Entonces, ustedes igual verán, acá arriba mío está esta parte que dice descodificación transpersonal. Y justamente ahora vamos a dejar por un ratito la descodificación y nos vamos a dedicar a la parte transpersonal, ¿no? Entonces, bienvenidas chicas, ¿se escucha bien? Bueno, espero que me contesten. En este caso, la invitación es esta. ¿Qué pasaría si yo solo tuviera, la única opción en mi mente sea tener mi personalidad? Si solamente tuviera mi observador habitual, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo solamente soy un ser personal, tengo un ego y le creo todo lo que me dice, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo vivo de esa manera, cuando entro en ese modo? Cuando en todo caso no sé salir de ese modo. ¿Qué pasa cuando no sé salir del modo personal? Bueno, lo que empieza a suceder es que estoy condenado a creer lo que mi modo personal me dice, ¿no? Y mi modo personal me dice lo siguiente: vos sos esta historia, vos venís de este lugar, vos sos ese envase, ese cuerpo, naciste y por ende morirás. Y evidentemente, además de eso, como este personaje es una serie de memorias, como acabo de decir, la única forma de vos sobrevivir o de ser algo o de ser alguien es tratar de competir y conseguir un lugar en la mente de otros, en la mente egoica de los otros, que tu personaje sea un personaje importante de alguna forma, por bueno, por útil, por triunfador, por víctima o por lo que la estrategia que sea, pero voy a tratar de conseguir un lugar en la mente del otro. Es tremendo empezar a verlo cuando tengo esa única opción. Soy mi ego, soy mi personaje, soy mi mecanismo automatizado de la infancia y solamente soy eso. Y entonces lo único que me queda es hacerle caso a todas las ideas que me vienen, una tras otra, muchas sin sentido, muchas contradictorias con las otras que ya vinieron. Y es constante este juego en el que yo me creo solamente mi personaje. Y es frustrante porque, como les digo, en una enorme parte es contradictorio y mi personaje quiere unas cosas y cuando las consigue se da cuenta que también le duelen por otro lado y no las quiere tanto, pero si no las tuvieras también les dolería. Y empezamos con un juego tremendo, tremendo de tener que ser solo mi personaje. El dolor que es para muchos de nosotros estar en el modo egoico, en el modo automático, en el modo de solamente soy lo que pienso y me subo y me creo y me identifico con todas mis ideas, es tremendo. Es tremendo hasta el punto en el que de alguna manera nos empieza a pesar ser nosotros. Y ahí tendríamos que empezar a plantearnos, ¿no? Porque si me empieza a pesar ser yo mismo, yo misma, ¿no será algo que de alguna manera estoy impostando? ¿No será algo que en algún aspecto del mundo interno es un poquito falso? Es un poquito sobreactuado, ¿no? Y de vuelta, hay sobreactuaciones para todos lados, desde el lado agresivo, desde el lado victimista, desde el lado del abandono, de las humillaciones, podemos detallar las sobreactuaciones de todos lados. Pero básicamente el ego es eso, es la supervivencia, no es la vivencia, es la supervivencia. Y obviamente como cuando nosotros nos creemos nuestro personaje, nuestro ego y solamente vemos a través de ese mecanismo, estoy constantemente expuesto a la muerte. No solamente a la muerte física, sino a la muerte de mi personaje. ¿Qué pasa si aquel que tengo enfrente me borra de su mente? ¿Qué pasa si yo no soy nada para nadie? Y mi ego dice, yo soy una memoria en tu mente. Y entonces, si vos sos algo, vas a ser una memoria en los demás. Y si no se acuerdan de vos, no sos nada, ¿no? Entonces, tenemos mil estrategias de cómo hacer para que perdure la idea de nosotros, creyendo que somos solo eso, ¿no? Una memoria particular. Y hasta inclusive con la vida nos llevamos de esa manera y nos creemos nuestra trayectoria. Y yo soy esta serie de experiencias donde nací en este lugar, viví estas cosas me pasaron, estas otras no me pasaron, y de alguna manera voy actuando como si fuera el resultado de eso. Punto. Eso pasaría si soy solamente
mi personaje. Soy solamente este aparato pensante que es la primera capa del pensamiento, que es el ego. Es lo primero que grita, es lo que está ahí de alguna manera siempre diciendo de qué me tengo que transformar. Hay una parte de un curso de milagros que habla sobre eso y dice, es como un traductor. El ego no le basta que vos veas tu vida, sino que te tiene que decir lo que significa, ¿no? Y empieza a ponerle significado a todo. Mirá, te dijo qué lindo. Qué lindo significa, te dijo qué feo. Entonces, qué feo significa qué. Y empieza a traducirnos todo el tiempo. El ego nos traduce del español al español lo que tenemos que pensar, ¿no? Y eso significa que esta persona te tiene en cuenta. Y esto significa que esta persona ya no te tiene en cuenta. Y empezamos en un mundo en donde ustedes miran, a mí no me importa quién piensa en mí, quién no. Seamos sinceros, veámoslo en lo profundo. Igual eso queda entre ustedes y yo. Pero empecemos a verlo. Porque francamente, muchas veces estamos en ese modo combativo de ser solamente lo que mi automatismo me obliga, me invita a pensar. Y no solamente eso, ese automatismo está tan automatizado que me obliga a poner a la gente en una determinada posición y a mí en un determinado juego o en un determinado rol. Normalmente ya está grabado desde la infancia esa idea de que yo juego así y a ellos los voy a ver así mi juego tiene sentido. Por ende, si yo, por ejemplo, soy una persona que se victimiza, voy a ver a los demás como mis agresores, mis victimarios. Voy a estar siempre viendo alguna manera de posicionarme en donde, ay, me hizo algo, ¿no? O al revés. Si yo tengo, por ejemplo, otro rol en el clan, por ejemplo, la persona que carga con los errores, ¿no? Soy la persona que siempre hace todo mal. Siempre de alguna manera voy a estar inconscientemente generando eso y por ende voy a estar buscando además personas que lo juzguen y me voy a poner en la misma posición de siempre y otra vez en guardia y otra vez en el juego que mi automático me invita. Y llega un momento que uno se cansa de esto, ¿no? Uno se cansa de querer ocupar ese lugar en su propia mente a la que no llega, porque hay como una vocecita, como un juez interno que te dice que no estás a la altura, que no llegaste, que te falta vivir X cosa, que te falta estar en tal posición, en tal situación, o tal cuerpo, o lo que sea, ¿no? Entonces, existe, afortunadamente, otra perspectiva que no es personal. Existe una manera de caminarse interiormente que no es solamente pensar por mí, tratar de agrandar mi personaje en la historia y que el resto se acuerde de mí cuando no esté como un personaje dentro de una película. Existe otra manera de experimentar la vida que no es personal y que no se trata de juntar fichas para ganarle al resto o para que no me mate el resto o para que de alguna forma no se note que estoy tan atrás de no sé quién. Existe otra manera que grandes sabios a lo largo de la historia siempre han compartido, que es la perspectiva transpersonal, la perspectiva impersonal, aprender a caminar mi interior más allá de mi personaje. Aprender a ver la vida ya desde otro horizonte, que no es solamente defendiendo ese pedacito de memoria, ese nombrecito que tengo frente a otros y viendo si alguien me da un poquito de atención. Sino empezamos a verlo desde otra perspectiva. Y de repente empiezo a darme cuenta que no todo lo que yo pienso, que no todo lo que yo digo, que no todo lo que yo veo y la manera en la que lo veo es solo mío. Empieza, entre otras cosas, por ejemplo, Jung lo decía, Carl Gustav Jung, que empezó a definir esta idea del inconsciente colectivo. Y empezamos a darnos cuenta que no es solamente personal la cosa. Y que muchas cosas las veo como mucha gente de mi época, o como mucha gente de mi lugar, o como mucha gente de mi familia. Y entonces, y no solamente las veo, las actúo. Tengo pulsiones, tengo impulsos internos que no son solo míos y que no solamente me defienden a mí. Empiezo a darme cuenta que de algún lugar, que quizás no sea tan evidente porque el inconsciente no se ve, el inconsciente colectivo no se ve, al igual que el inconsciente personal, son cosas que no están a simple vista, están dirigiendo mi personaje. Y cuando estoy en la capa encima más profunda, más inconsciente, que es ser solo yo, mucho menos voy a ver ese manejo. Entonces, no voy a percibir la cantidad de situaciones que se están decidiendo en otro nivel.
en el nivel quizá impersonal, o en el nivel del clan familiar, o en el nivel de la época, ¿sí? Siempre damos este ejemplo, las cosas que quizá eran graciosas en los 80, en los 90, hoy ya no lo son. Sin embargo, muy pocos eran los que podían tener ese nivel de abstracción de la época para poder percibir las cosas desde otro lado. Y básicamente también podemos ver que los grandes sabios de la humanidad, en lo último de su sabiduría, empezaron a hacer cosas que la gente de su época no les comprendía, porque empezaron a percibir la vida ya de manera atemporal. Y es por eso que, por ejemplo, a grandes músicos no se los entendía en sus últimas obras. Es por eso que grandes avances de la ciencia, muchos científicos las han hecho y simplemente se empezaron a entender años después de su muerte. Porque básicamente la conciencia de la época al resto no le permite comprenderlo. Porque el resto en modo personal, perteneciendo a esa época, no lo ven, no lo perciben. Y esto es tan así, también obviamente le pasa a Yang, le pasa a Sócrates, le pasa a los grandes pensadores, pero también a los grandes sabios. Y hago la diferencia, ¿no?, entre gran pensador y gran sabio. Los grandes sabios de la humanidad, Buda, Jesús, Shankara, Viracocha, bueno, el que ustedes quieran. Y muchos otros, ¿no? Hombres y mujeres de la humanidad. Pero empezar a percibir la vida desde el modo impersonal, desde el modo transpersonal, es dejar un ratito el juego de defender, que todo el mundo se acuerde de mí. Y si alguien vio la película Coco, bueno, hay una partecita de eso con la que podemos graficar muy bien esto, ¿no? Vieron que en el mundo de los muertos, aquellos que hayan visto Coco, y si no, les invito a que la vean, no la estoy spoileando, ya tiene unos años, es en el mundo de los muertos, aquel muerto inclusive, pero que se lo olvida a la familia, desaparece hasta del mundo de los muertos, ¿no? Esa idea de que yo soy solamente una memoria, en un resto de memorias que además también se van apagando, empieza a ser como mi identidad, ¿no? Ese es el mundo personal. Pero el mundo transpersonal, la vivencia de lo transpersonal tiene que ver con que hay algún aspecto de mi atención que puede posarse en un lugar que no es solamente defendiendo mi rol, que no es solamente defendiendo mi personaje, mi nombre, mi historia, mi edad, mi cuerpo. Puedo empezar a veces por momentos de lucidez a ver la vida desde la vida misma, a ver la vida sin mi personaje de por medio, sin mi traje, sin mi función habitual automática de por medio, y empiezo a ver la vida. Y de repente ya no estoy defendiendo mi memoria en la cabeza de los demás o en la mente de los demás. De repente ya no estoy defendiendo cuánto cariño puedo despertar o cuánto dolor me genero con los demás. Por un ratito me saco el traje y simplemente soy. Existo, sin nombre, sin apellido, sin historia, sin edad. Simplemente soy una atención, atendiéndose a sí misma en la forma del mundo que sea. Empiezo a percibir la vida desde la vida en sí y no desde mi personaje particular, personal y partidario. Y empezamos a ver que aquello que buscamos siempre de manera personal, no nos habíamos dado cuenta que sí estaba ahí, pero era impersonal, era transpersonal. ¿A qué me refiero? Que cuando justamente empiezo a ver la vida desde esta otra perspectiva, empiezo a darme cuenta que el amor siempre estuvo ahí, que la libertad siempre estuvo ahí, que la paz siempre estuvo ahí, pero no era para mí solo. Y con mi traje de personaje, de ego, de yo personal, no podía ver que siempre fui parte de eso. Siempre fui parte de la paz, siempre fui parte de la libertad, siempre fui parte de la verdad. Pero solo lo puedo percibir cuando mi atención sale de mi personaje y se posa en la atención misma. En atender a la mente y no a los contenidos mentales. En atender al ser y no al personaje, ¿no? Entonces, en base a eso, ahora estamos justamente, y por eso se los comparto, en el trabajo hermoso de detallar de que ya llevamos muchos años y finalizando ya el proceso de nuestra nueva formación, que será la terapia transpersonal, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con un camino hacia liberar mi atención de ese encapsulamiento y ese encierro y esa jaula que es ser solo yo y para mí, y empezar
hacer. No solamente hablo del altruismo y de ocuparme de otros, que eso es una parte solamente. Hablo de tener la capacidad que todos tenemos, de aprender a encontrarla, de aprender a recordarla, a la capacidad de existir sin tener que ser un yo particular y personal. Insisto, obviamente, son momentos de lucidez y en el medio, bueno, seguramente tendremos que personalizarnos un poco, tomar decisiones diligentes, qué voy a hacer, dónde trabajo o cómo genero ingresos, cómo mantengo mi estilo de vida, pago mis cuentas, perfecto, decidamos eso. Una vez hecho, podemos evidentemente tener esta oportunidad que todos los grandes sabios nos han invitado, a percibir la vida sin esa necesidad de estar defendiendo todo el tiempo esto. Para eso tenemos un montón de puertas. Me acuerdo que estas puertas las describíamos siempre en nuestro taller. Prontito va a estar ese gratuito porque es el primer taller que di. La última parte de esto era del taller este que primero daba de inicio de la biodescodificación. Eran 4 puertas para encontrar aquella naturaleza impersonal, aquella naturaleza transpersonal. Y una de las puertas de esas, por ejemplo, es mi don y mi talento, ¿no? Cuando yo estoy haciendo aquello que es mi don, que es mi talento y que me doy cuenta cuando lo doy, porque por eso es un don, porque se da, salgo de mi personaje y simplemente soy. Aquel que tenga, por ejemplo, el don, no sé, de los niños o de los ancianos, de acompañarlos, se va a dar cuenta que cuando está haciendo eso ya no es ese nombre, esa historia y esa edad y ese cuerpo, simplemente es algo que se está dando. Aquel que tenga el don de la lectura, de los deportes, de algún deporte en particular, cuando estás haciendo esa actividad, salís de tu personaje y hay una libertad hermosa que se experimenta, ¿no? Hay otras puertas, como también lo son el amor profundo a uno mismo, que ya no es el amor al personaje, es el amor a la vida, al ser profundo. El amor, más bien podríamos decir, la atención atendiéndose, ¿no? No atendiéndose como el ego me dice, atendeme, cuidado, cuídame, preocupate. No, la atención en sí, atendiéndose, es coincidir mi vida con mi atención, coincidir mi experiencia con mi capacidad de ser consciente de esa experiencia. Entonces, esas son 2 de las 4 puertas que mencionamos en ese taller que pronto va a estar también disponible. Ahora, imagínense esto. Si puedo, por un ratito, abstraerme, ¿sí? Por un ratito. Y no es la idea de decir, bueno, voy a dejar mis problemas y no me ocupo de ellos. Encontraremos un plan de acción y para eso hay muchísimos talleres, inclusive también en nuestra escuela, para ir abordando nuestros problemas personales. Pero cuando cada uno se lo permita, dense este enorme regalo de ir encontrando sus puertas transpersonales, fuera del personaje. Y también ahí lo primero que vamos a ver son las pulsiones del clan, cosas que estoy haciendo porque vengo de un club, vengo de una familia. Y esa familia tenía la costumbre de llevarse de una manera, o de tener miedo a determinadas cosas, o de ocultar determinadas cuestiones. A todos nos ha pasado, ¿no? La familia perfecta, hasta ahora no me la crucé. En más de 4.000 entrevistas, hasta ahora no la hemos visto. Ahora, una vez que vemos eso, también empezamos a seguir, ¿no? Ampliando la atención y podemos ver de vuelta la mentalidad de nuestra época, ¿sí? De vuelta, son momentos de lucidez. No estoy diciendo Jorge vive así como personaje. Estoy tratando de salir de eso. Entonces, la invitación es que luego de que vemos las pulsiones de nuestro clan y parte de esas las que actuamos nosotros, después empezamos a ver las pulsiones de nuestra época, ¿no? Y de cómo se vive ahora, ¿no? Y lo que cada época dice que es ahora. Y obviamente no es lo mismo, por ejemplo, si hubiéramos estado viviendo y percibiendo la vida, no sé, principios del siglo XX, con las 2 guerras mundiales, que luego de las guerras mundiales, que en el principio del 2000, cada época tiene sus condimentos particulares, sus grados de desarrollo, no solamente tecnológico, sino también humanitario. O si hubiéramos vivido en el 1800. Entonces, podemos empezar a abstraernos un poquito de eso. Y de vuelta, abstraernos no es dejarlo de lado, es simplemente decir, ok, ya lo vi, pero quiero seguir mi viaje, ¿no? Y seguimos el viaje y el mundo transpersonal nos empieza a invitar a ser conscientes de un panorama un poco más amplio y empezar a ser
entender que soy parte también de ese rebaño que llamamos humanidad. Y para ser parte de ese rebaño también hay ciertas reglas que cumplo y ciertos principios que a veces no me percibo por estar allá abajo en el personaje, no me voy a dar cuenta que también estoy condicionado por creerme humano. Y que, de vuelta, en una enorme parte es mi escuela, ¿no? Pero por un ratito me lo permito, lo percibo y sigo mi viaje. Y después me voy a dar cuenta que soy parte de un club. Otro club más grande todavía, que es este planeta. Y otro club más grande que será nuestro sistema solar. Y así. Hasta que encuentre cada vez más grados más amplios de conciencia, en los que de alguna manera empecé a recordarme. Y ya no es un recuerdo mío que el vecino, imagínense el planeta nos quedó allá finito, y simplemente recuerdo una atención que es la misma para todos. Recuerdo una especie de espíritu, una especie de mente a la que no solamente es mía personal, ya lo personal me quedó allá muy pequeño y empiezo a hacer algo que no tiene otra cosa. Empiezo a hacer, recordar que soy algo que es lo único que está haciendo. Soy algo que en realidad existe y es lo único que existe. Y es esa atención profunda que todas las grandes experiencias, por ejemplo el Advaita Vedanta, o cuando estudiamos lo profundo del sufismo, o de todos los gnósticos, o de la idea, lo profundo de los místicos en todas las culturas, siempre refirieron a eso. La perspectiva de aquel testigo de la existencia misma. Y empiezo a darme cuenta cuando tengo eso fresco en el corazón, tengo eso fresco, vuelvo, ¿no? Vuelvo a mi mundo cotidiano y ya no me veo tan distinto del otro y ya no me veo tan separado de esas situaciones ideales. Ya no sé si las necesito tanto y las seguiré trabajando. Pero imagínense, pasito a paso, ir teniendo la capacidad de tomar mi personaje y decirle gracias, pero por un ratito quiero ser yo mismo. Y ya no soy mis ideas, ya no soy de donde vengo, ya no soy mi edad, ya no soy mi sexualidad. De vuelta, ya retomaré todos esos trajes. Pero de momento quiero que mi viaje sea de atención, uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que finalmente me encuentro. Y encuentro la vida atendiéndose, y encuentro la atención atendiéndose. Y finalmente mi capacidad de sufrir desaparece. Y esa es la gran noticia del mundo transpersonal. Que cuando puedo salir de todos los condicionamientos, ya pierdo definitivamente la capacidad de sufrir. ¿Sí? Y en esto obviamente es un anhelo, es una invitación a este viaje. No estoy diciendo que yo personalmente, vuelvo a repetir, como Jorge, lo vivo así todo el día, todos los días. No dije eso, no crean eso, jamás lo diría de esa manera. Si algún día, alguna vez lo puedo hacer, ya no será Jorge, será el ser. Entonces, la invitación es esa. Permítanse un poquito, pequeños momentos de lucidez en su experiencia cotidiana para poder hacer este viaje y darse cuenta que nunca salieron de ese viaje, que en realidad vivir tiene que ver con salir de todos esos condicionantes que parece que tenemos, que finalmente podemos dejar de usar la mente para identificarnos con cosas y con ideas y empezar a usar la mente para un encuentro permanente. Y a partir de eso, cuando uso la mente como una encontradora y no como una diferenciadora, cuando uso la mente para ver qué más puedo aprender de mí, en vez de usar la mente para ver qué cosas hace mal el otro, que no es mía, que siento culpa, pero debe ser de aquel. Cuando uso la mente de manera realmente amorosa, cada encuentro con el otro es un nuevo regalo, es un nuevo encontrarme. Cada encuentro con cada situación, con cada materia, con cada elemento de la naturaleza, o con cada elemento que venga acá, con cada contenido que aparezca en mi pantalla, es simplemente la invitación de disolverlo y recordar que detrás de todo esto existe la única atención que hay, la única experiencia que hay, que es la vida en sí, viviéndose. Y a partir de ahí puedo
darme cuenta de aquello que nadie nunca podrá quitarme, que es mi capacidad de existir. ¿Sí? Ni siquiera podemos soñar que morimos. Y de vuelta, me llevaría mucho rato explicarlo, pero básicamente tenemos la capacidad todos, porque no es una capacidad humana y por ende no se puede apagar, es una capacidad del ser, es una capacidad de la vida misma, de la percepción misma y quizá más allá de la percepción, de existir. Tu capacidad de existir nada ni nadie, ni siquiera tu cuerpo te la puede sacar. Y es a eso donde apunta esta terapia y esta formación que estamos invitando de la terapia transpersonal. A recordar y tener herramientas que obviamente apuntan a lo personal. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a disolver mis niveles personales para tener esos momentos de lucidez y que esos momentos obviamente pueden ir creciendo. El Buda, el Cristo, que no son nombres, el Buda es el despierto, el Cristo es lo mismo, son estados a los que llegaron estos maestros. Son aquellos que pudieron disolver cada una de sus limitaciones y que ya no se creen ese personaje y finalmente llegaron al mismo estado, al estado en donde el sufrimiento se detiene, en donde ya no estoy separado de nada porque absolutamente en absolutamente todo, lo único que puedo percibir es mi propia presencia. Y esto, que para nuestro ego sonará como una especie de poema y nada más, en la vida, en la experiencia se puede llegar a vivir. Insisto, es muy difícil llevarlo a lo personal, porque justamente es el envase que nos prohíbe verlo. Entonces, la percepción de nuestra naturaleza impersonal es algo increíble, espectacular. Tenemos puertas, ya les dije, nuestros dones, nuestros talentos, el amor profundo, la devoción, la entrega. Son cosas que nos pueden ayudar a percibir nuestra naturaleza impersonal más profunda. Y eso es el nivel donde nos curamos. Lo que Yang llamaba lo luminoso, no es lo luminoso, sino lo luminoso. La parte nuestra divina, la parte nuestra que realmente no es mortal en sí. La parte nuestra que no es una memoria que puede apagarse en cualquier momento o que puede dejar de recordarse por otras memorias que también se apagarán. Que no es un ego. La parte luminosa nuestra, la parte profunda nuestra, es justamente el nivel en el que nos curamos, porque ahí es donde ya no hay más divisiones internas. Es ahí donde ya no hay ego. El ego es una herramienta de separación y de repente se corta. Se corta para que ya no haya más cortes con nada. En donde yo ya puedo, ya no yo, sino ya soy algo que solamente se percibe a sí mismo todo el tiempo. Y les dejo, si no, fíjense en los shorts de YouTube, ahí está esta reflexión que les voy a dar ahora. Imagínense por un momento, y cerramos con esto, imagínense por un momento que existiera la posibilidad de que la reencarnación exista. Y supongamos que uno puede reencarnar no solamente en distintos cuerpos, en distintas épocas, sino también puedo reencarnar en distintos cuerpos, pero en la misma época. Es decir, yo puedo ser yo ahora y en otra encarnación ser mi hijo o ser mi vecino o ser quien sea. Imagínense que tengo tantas reencarnaciones, o sea, es como que mi alma le encantó esta época, que soy todo el mundo. Toda la gente que veo, todo el mundo humano por lo menos, y si quieren también los animales y todo lo demás, son distintos estadios de mi conciencia volviendo a la misma época. ¿Cómo viviríamos eso? ¿Cómo percibiríamos a los demás si tuviéramos la conciencia de que eso es así? Empiezo a percibir las cosas de otro lado. Empiezo a darme cuenta que existe una sensación de familiaridad con todo, ¿no? Ahora, insisto, y si eso fuera así, y si todo lo que vos ves es tu conciencia simplemente, aparentemente cambiando de forma, pero sin embargo, todo lo que vos percibís teniendo la experiencia de ser lo que existe, lo que hay. Finalmente, podemos tener un viaje transpersonal en donde nuestra vida es un momento de mayor lucidez tras otro, un momento de mayor experiencia tras otro. Finalmente, nuestra experiencia tendrá que ser la paz. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo viven? ¿Qué les parece la propuesta? ¿Sí? Nos estamos viendo para la próxima con otro tema. Todos los miércoles tenemos nuestro directo.
está próxima a estrenarse nuestra terapia transpersonal. Una formación completa con distintos profesores, con distintas propuestas, con ejercicios. Pero bueno, más allá de eso, un placer volver a encontrarnos.